Voy a pedir que podamos orar para comenzar. Señor, ayúdanos en esta clase a estar atentos a tu palabra y a poder descubrir en ella algo nuevo para nuestra vida que nos confronte y nos ayude a crecer en semejanza a Jesús. Lo pedimos por Él. Amén. Bueno, hoy comenzamos un nuevo verbo del amor muy conectado con el anterior, que era respecto a la jactancia. El amor no es jactancioso, y hoy día vemos un nuevo término también en esta lista de palabras o de verbos que están con la negación, digamos, como no esto. ¿Se acuerdan que los dos primeros eran sí, esto? Era el amor es esto, el amor no es esto, y el amor no es jactancioso, el amor no se envanece. ¿Mm? Hoy día nos vamos a detener en esta dimensión del amor que, que yo diría que de alguna forma es sumamente relevante. ¿Mm? Sumamente relevante. Y cuando estemos conversando de esto vamos a ver por qué. Em, Comencemos, sí, con, con entender lo que sí. Mm, Más o menos es bastante obvio, pero si el amor no se envanece, no se enorgullece, ¿mm? Entonces, ¿qué hace? ¿Cómo es el amor si no se envanece? Entonces, ya está ahí en la primera pregunta que está puesta, ¿no? Se humilla. Ya, se humilla y de otro modo, ¿cómo lo podríamos decir también? Es, Humilde, humilde, ¿más humilde, fuerte? humilde. Bien, humilde. Lo dijo con mucha humildad. Humilde. El amor es humilde. ¿Mm? Y de ahí podemos ir al otro lado de nuevo. Lo contrario humilde, ¿qué es? Vanidoso. ¿Qué otras palabras hay contrario a humilde? Soberbio. ¿Mm? La soberbia es una palabra que es muy clave en este concepto de no se envanece. Em, bueno, vamos con estas preguntas de apertura. ¿Qué prácticas ayudan a cultivar humildad verdadera sin caer en una falsa modestia? ¿Qué prácticas ayudan a cultivar humildad verdadera sin caer en una falsa modestia? ¿Sí? Dice, reconocer nuestra posición ante Dios, no hay justo ni tan solo uno. Estimar al prójimo como superior a uno mismo, hacer las cosas como para el Señor, servir con desinterés, siguiendo los pasos de Cristo, amor, servicio y obediencia al Padre. Wow. Bueno, hasta aquí estaría la clase de hoy. Nos, nos dio una respuesta muy contundente, Jessica. Fue un gusto. Los, yo le decía antes los catalíticos, ¿no? Pero es los catecúmenos, eso. Ujú. Ya. Em, Muy buena la respuesta. ¿Mm? Mencionó algo clave al inicio: reconocer nuestra condición. Salmo 14, Romanos 3, no hay justo ni siquiera uno, no hay quien haga lo bueno. Vamos a detenernos con detalle en esto, ¿ya? ¿Qué otras prácticas ayudan a cultivar la humildad verdadera sin caer en una falsa modestia? A ver si se les ocurre a alguien. Bueno, después de esa respuesta está difícil. Algo que no, porque estaba bien completo. ¿Cómo?
ser tal como somos. ¿Ya? ¿Algo más se les ocurre? Reconocer nuestros límites. Reconocer nuestros límites. Ujú. Conectado con el primer concepto que dijo Jessica. Ya. Segunda pregunta. ¿Cómo se manifiesta la soberbia en formas sutiles dentro de la vida espiritual, intelectual o relacional? ¿Cómo se manifiesta la soberbia en formas sutiles dentro de la vida espiritual, intelectual o relacional? La falta de superioridad moral es sentir lástima o desprecio secreto por los demás. Son menos... A ver, si no me entiendo la letra. Se disfraza de virtud, conocimiento o madurez, es difícil detectarla. ¿Ya? Falsa superioridad moral, sentir lástima o desprecio secreto por quienes son menos constantes o caen en tentaciones. En la vida intelectual, escuchar otros argumentos o opiniones no para respetar y prestar real atención, sino solamente para escuchar y luego criticar. En la vida relacional, ayudar a los demás solamente para ser vistos, hacer sentirse a la otra persona en deuda, rechazar ayuda o consejo de otros porque así rompe su sentimiento de autosuficiencia. Vamos a tener que pedir que responda al final mejor. También está súper buena la respuesta, está muy completa. Bueno, Víctor, ¿ibas a decir algo? Sí, es que está formulada con formas sutiles. Hay un matiz ahí, porque tiene que ver con que se disfraza algo. Entonces, la soberbia se puede disfrazar de varias cosas. Una de ellas es control. Control, porque el miedo sustenta el control. Y yo puedo decir, lo digo por tu bien. O es un consejo. Incluso puedo decir de parte del Señor. Pero lo que está detrás de eso puede ser control y no está respetando la libertad de conciencia. Y que la persona es responsable delante del Señor en forma individual y existencialmente es responsable delante del Señor. Interesante. ¿No habían pensado que la soberbia puede manifestarse sutilmente como control, como ser alguien medio controlador? Y detrás, esta sensación de superioridad. Porque el que cree que las cosas son como tienen que ser de acuerdo a la propia perspectiva, implícitamente cree que sabe o que es o que tiene más que el otro. Interesante. Bueno, quiero comenzar leyendo o releyendo el texto que hicimos en la lectura antifonal. Sí. En la línea de lo que dice Víctor también, el sentirse imprescindible podría ser una manifestación de soberbia. Interesante. Sentirse imprescindible. Mamás, ¿les suena? Yo lo he visto bien frecuente en mamás. También les pasa a los hombres, pero yo he visto muy frecuente en mamás que se sienten imprescindibles y que ya pasa para acá, yo lo hago. Y a veces el pasa para acá y lo hago significa porque hay que hacerlo bien y yo sé hacerlo bien y tú no. Por lo tanto, está este principio detrás a veces moviéndose. ¿Ya? Importante. ¿Alguien más tiene alguna otra apreciación que nos alumbra ahí alguna dimensión? Isabel Soledad. Tiene que, o sea, yo lo asocié en forma inmediata con la kenosis, que es ese vaciamiento que hace Cristo, pero que particularmente en el liderazgo, cualquiera sea, y en especial dentro de los contextos comunitarios, el sentirse indispensable y no entrenar para ser prescindible. Como lo que decía Juan cuando dijo, es necesario que yo mengüe para que él crezca. O sea,
En el fondo yo tengo que preparar o entrenar a las personas para que puedan prescindir de mí y depender del Señor. Él es la cabeza. Qué importante. Aquí llegamos a un tema más eclesiológico, ¿ya? Iglesias que dependen de individuos específicos, ¿sí? Que se organizan de una forma, y a veces ni siquiera por el individuo mismo, sino por la exaltación que hacen los otros de ese individuo, que es un humano, o una humana, digamos, si puede ser una mujer también, delicado. ¿Sí? Porque, bueno, hoy día vamos a hablar de eso. Por eso creo que este verbo, digamos, no verbo, o esta no acción que debemos tener, que es no ser soberbios, no ensoberbecernos, o no ser vanidosos, no envanecernos, es tan importante. Quiero leer el texto de Salmo 75, el párrafo, el verso 4 y 5, dice: a los insensatos les digo, no sean arrogantes, y a los impíos, no sean orgullosos. No hagan alarde de su poder, no levanten tanto la nariz. ¿Mm? En ese texto, en cierto modo, se recogen los dos últimos verbos que estamos viendo. En el primero, en el verso 4, lo que estamos hablando hoy, y en el posterior, no hagan alarde, lo que vieron la semana pasada con el pastor Cristian, de la jactancia. ¿Ya? La jactancia tiene un elemento mucho más verbal, más de expresión, ¿ya? De hacer alarde, ser fanfarrón, hacer alarde de lo que se tiene, que puede no ser falso, ¿ya? ¿Ya? Pero la soberbia, o el envanecerse, o el inflarse, es mucho más interno. Y como bien lo hemos mencionado en cierto modo, puede llegar a ser muy sutil. Bueno, vamos con estos puntos de fisie autai. No lo voy a repetir, ¿ya? Me costó, me lo memoricé para no, y probablemente está mal pronunciado, pero este verbo, em, su raíz se asocia a inflar. Inflar. Hincharse, agrandarse artificialmente, agrandarse como es un fuelle, ¿ya? Y de hecho la palabra original está asociada a fuelle, ¿ya? Como lo que usaban los herreros, esto para tirar harto oxígeno y que se encienda más fuerte la llama. Es estar interiormente abultado, ¿ya? Es como... Se distingue esta dinámica de la jactancia, que es verbal. Aquí el problema central no es tanto lo que se dice, sino la autopercepción que uno tiene de sí mismo. ¿Ya? Es percibirse de una forma desproporcionada. Es como una especie de dismorfia interior. Me percibo de un modo que no soy. Como les pasa, por ejemplo, a las personas con dismorfia, por ejemplo, personas ligadas al tema de trastornos alimentarios, que, por ejemplo, se perciben como que están con mayor peso del que tienen realmente. ¿Ya? Aquí es parecido, pero es en su dimensión más profunda, interior. ¿Ya? Me percibo de una forma inadecuada a la realidad, a mi realidad. Pero incluso podríamos decir más, a la realidad humana. Porque eso es lo que vamos a conectarlo. C.S. Lewis, el escritor de las Crónicas de Narnia, un ex ateo que conoce a Cristo y se transforma en uno de los escritores cristianos más como conocidos,
escribió muchos ensayos como de literatura, filosofía y también cuentos para niños. El más conocido es Las Crónicas de Narnia, que hablan de Cristo. En el fondo, Aslan es Cristo. Em, Él tiene un libro que se llama Mero Cristianismo. Si lo pueden encontrar, no es tan fácil, pero si lo pueden encontrar, les recomiendo que lo lean. Y ahí desarrolla el concepto de la soberbia. Y él dice, la soberbia es el pecado o es el mal humano más luciférico. ¿Mm? Y yo me atrevo a decir, no es una condición espiritual satánica al estilo secta satánica con cruces invertidas. No, es mucho más sutil al estilo eh, sociedades secretas y de élite, ¿ya? De un nivel de perversión profunda, pero que tienen que en su corazón está el mal fundamental, ¿ya? Porque al hablar del mal más luciférico, Luis lo que nos dice es, el mal comenzó así. Desde la visión cristiana, el origen del mal tiene que ver con una realidad espiritual, donde se tuerce lo fundamental y un ente, un ser creado, una criatura, se quiere poner en el lugar y se infla a sí misma sintiéndose como creador. Esa es la soberbia, llevada a su extremo en el caso del concepto de Satanás o de Lucifer. Inflarse a tal punto de sentirse igual a Dios. Vale mencionar que ante Jesús de Nazaret estamos en un dilema justamente en este punto. A Jesús de Nazaret lo condenaron a muerte por blasfemia, por creerse igual a Dios, es decir, por soberbio. Ese fue el principal motivo de la condena a muerte de Jesús, y que era una condena del Antiguo Testamento que estaba estipulada. La blasfemia era un delito mortal, capital. Entonces, con Jesús estamos no hay medias tintas ante Jesús de Nazaret. Sí, ahí está Jesús de Nazaret, y Jesús de Nazaret en varias de sus expresiones públicas dio a entender que era uno con Dios, que era hijo de Dios, que era de la naturaleza divina. Eso, si lo dice cualquier persona, hoy día se le diría esquizofrénico o megalomaníaco, un delirio de grandeza extremo. Y religiosamente se diría, eres un hereje. El punto es, o era un hereje, megalomaníaco, esquizofrénico, o tenía razón. Los cristianos somos los que decimos, bueno, era la manifestación plena de Dios hecho carne. La palabra de Dios que se había hecho carne. No encarnado, eso es platónico, que se mete en la carne. No, se hizo carne. Se hizo carne. Aunque la palabra encarnación se usa mucho en la teología incluso, pero me parece que está mal planteada, porque es hacerse carne, ¿ya? No era una cáscara de carne y con adentro el Espíritu de Dios. No, era Dios hecho carne, ¿ya? Y ahí se rompe la soberbia. Y de hecho Jesús es el ejemplo del otro polo, es el ejemplo de la humildad más tremenda, ¿ya? Y que lo vamos a ver con más detalle. ¿Me siguen? Entonces, cualquier ser humano que se coloque a la altura de Dios, o cualquier criatura, no necesariamente humana, puede ser angelical, como es el caso de Satanás, entra en el mayor pecado, que es endiosarse, y que
viene a ser el corazón donde palpita la soberbia, ¿ya? Por lo tanto, cuando hablamos de no envanecerse, no estamos hablando como algo más. Estamos hablando de un aspecto nuclear, no en el sentido de la física, en el sentido de fundamental respecto a la vida espiritual, a la vida humana, a las relaciones con Dios, con los demás y con nosotros mismos. ¿Sí? ¿Iba a hacer un comentario? Es una consulta y a la vez un comentario que uno escucha mucho en las redes sociales, y yo ahí digo que la sutileza del disfraz en los TikTok, todo, de el empoderamiento de las personas, y con una forma muy sana muchas veces, pero que informa a las personas diciéndoles en sí que yo siempre estoy primero, ante todo. Y es una sutileza del desprecio al otro, porque en el fondo, si alguien te habla mal, es que yo no es que esté equivocado, sino que simplemente no es para mí. Entonces, a lo mejor hoy día que hay tanto incentivo de las redes sociales, ¿cómo nosotros podemos, bueno, nosotros con el Espíritu Santo podemos a lo mejor empezar a limpiar de qué es lo que es sano y lo que no es sano? Pero a veces uno mismo empieza a escuchar y se ve muy lindo. Y ya vas como en la mitad de lo que está diciendo y ya como que no te cuadra. Ese ego que necesitamos inflarnos como para despreciar al otro y decir, si el otro está equivocado, simplemente hay que alejarse. Entonces, ese es como mi comentario. Estás sacando a terreno una temática sumamente importante en este tema, porque tenemos un riesgo. Al hablar de que como cristianos no tenemos que ser soberbios, podemos caer en el otro polo, que es en la especie del autodesprecio, ¿ya? El autodesprecio, soy miserable, no valgo nada, y bueno, lo cual uno lo puede decir y comportarse igual como soberbio, ¿ya? Ojo. Pero la Escritura nos muestra algo que estudiando especialmente 2 Corintios, años atrás, llegué a un concepto que yo le llamo identidad paradójica. Creo que se los he mencionado en algún momento. La identidad paradójica que Pablo describe en 2 Corintios especialmente como una de las cartas que recogen con más detalle los sufrimientos de Pablo y al mismo tiempo recogen cómo él se pudo sobreponer a esos sufrimientos, ¿ya? Mi intención era descubrir cómo lo hacía Pablo para sobreponerse a los sufrimientos tan adversos como experimentar, por ejemplo, ¿vieron La Pasión de Cristo, la película de Mel Gibson? Bueno, ahí flagelan a Jesús con esos látigos con punta, con huesos o con metales. A Pablo se lo hicieron 3 veces eso en su vida. Lo apalearon otras tantas, naufragios, cárceles. Es más o menos impresionante la vida. Pablo decía, miren mi cuerpo, es un mapa del servicio a Cristo. Y era literalmente haber sido un mapa de cicatrices, ¿ya? Además, tenía una enfermedad crónica que lo hacía caer con convulsiones cada cierto tiempo en cualquier parte. Era una cosa así sorprendente. ¿Cómo lo hizo Pablo? Y él aplicó, digamos, varios principios. Y uno de ellos está muy relacionado con esto. Si no hace la intervención recién, no se me hubiera ocurrido así conectarlo. Bueno, por eso son tan buenas estas intervenciones. Y este concepto es, soy frágil, pobre, enfermizo, débil, vulnerable, pero invencible. Y además de un precio invaluable y extremadamente amado. ¿Notan esa paradoja? Bueno, esa es la paradoja que vivía Pablo y por eso salía adelante. No era que, pucha, qué bacán soy. Qué tremendo de cristiano y qué impresionante soy. No, Pablo se sabía muy frágil, ¿ya? Y cuando incluso quiso estar como mucho más obvio, si soy misionero y tengo que pasar por el, digamos, el mar griego, que es terrible, ¿ya? Y que muchos naufragios hasta hoy en día,
y andar por carreteras romanas y todo, bien ahí con adoquines, pero llena de ladrones. Si no andabas en una caravana, muy fácil que te mataran. ¿Ya? Entonces, era toda su vida expuesta. Y además, malaria crónica, que es mi hipótesis diagnóstica. Malaria crónica. Se caía de repente, ¡pum!, con convulsiones, con fiebre, y tenía que ser cuidado por otros. Y como, Señor, ¿me podrías quitar esto, por favor? Porque como que me estorba un poquito en la misión. Y Dios, no. Pero Señor, 3 veces le pidió, no, que mi gracia te baste. Y Pablo tragó saliva. Ups. Entonces, Señor, y ahí lo dice a los Corintios, entonces me enorgullezco de mi debilidad. Lo dice medio bromeando, así como, yo me creo bacán porque soy un desastre. Porque no tengo cómo hacer frente a las dificultades, solo dependo de Cristo. Él es mi poder. Mi poder se perfecciona, o sea, su poder se perfecciona en mi debilidad. Y esa es la conclusión que llega en 2 Corintios, ¿ya? ¿Qué es lo que Dios le revela? Mi poder se va a perfeccionar, se va a manifestar, se va a hacer evidente en tu debilidad. Es una paradoja. Y de ahí que Pablo es un ejemplo de resiliencia, de salir adelante, de afrontar de una forma tremenda las adversidades, pero que no está basada en él mismo. Por lo tanto, nunca él podía decir, aunque de repente uno los lee en las cartas y suena así como medio cachetón, Pablo, así como que, oh, sí, pero no es eso. Él está diciendo la verdad y cuando tocan los temas fundamentales dice, aquí yo cero aporte. Esto, imítenme a mí como yo imito a Cristo, pero recuerden que yo nada y Él es todo. Para mí el vivir es Cristo. Yo soy nada sin Él. Y lo único que quiero, todo lo que yo tengo, mis capacidades, mi currículum, como lo dice en Filipenses 3, sí, en Filipenses 3, mi currículum vale, le voy a decir la palabra que él dijo, así que no se asuste, caca. Mi currículum vale caca. Así lo dijo él, dijo estiércol, pero bueno, en chileno, caca. En comparación con conocer el poder de la resurrección, en conocer a Cristo. Eso es lo que marca la diferencia. Y Pablo tenía un currículum bueno, o sea, tenía un PhD en ley. Era doctor en el Antiguo Testamento y se manejaba y era un maestro. Y dijo, maní, no me importa. Lo que me importa es conocer a Cristo y el poder de su resurrección. Su poder, no mi poder. Entonces, aquí se equilibra. Pero cuando viene alguien en TikTok o en cualquier cosa y trae su bombín y te lo enchufan por aquí y empiezan charla motivacional y tú, oh, sí, todo lo puedo porque yo soy bacán y en realidad, y que nadie me toque porque yo soy el centro del universo. La vida está llena de cactus. ¿Ya? Y nosotros, inflados como globitos, nos va a durar poco. ¿Ya? Exacto, y nos vamos ahí y el globo le dice al otro globo, cuidado con el cactus. ¿Cuál cactus? Es un chiste de niño muy bueno. Que lo cuento mal, pero bueno. ¿Sí? Realmente dentro de lo que está diciendo es muy importante mantener un equilibrio, lógicamente, conforme a la palabra de Dios, porque el apóstol Pablo ya era un creyente y cuando lo quieren llevar al tribunal con su condición de disputa, yo soy ciudadano romano. Exacto, sí. Entonces, no tiene que haber unirse para ninguno de los dos lados. Cuando se oye decir
también lo que dice Elisa, súper importante y muy conectado con este tema, ¿ya? Dentro del cristianismo existe la tendencia y por ahí surge un poco esto de la inquietud respecto a lo que transmiten las redes sociales, porque no podemos caer tampoco en el otro extremo, como les dije delante, de la invalidación y de la postergación permanente y de permitir el abuso, por ejemplo, permitir el menosprecio, el maltrato. No tiene que ver con eso, ¿ya? Pablo no andaba buscando que le pegaran y vengan todos los palos y las flagelaciones porque yo soy un estropajo del mundo. No, Pablo, como bien lo dijo Elisa, cuando le tocó, y a veces incluso no sacó su carta de presentación como ciudadano romano, que no era algo muy habitual en ese tiempo, que un judío tuviese una ciudadanía romana, comprada probablemente por sus padres, y la sacó después que le pegaron, ¿ya? Porque ahí dejó en deuda y dejó una situación, dejó mejor parados a los filipenses para que no abusaran de ellos, ¿ya? Lo hizo por amor a los otros, pero la sacó igual. Entonces, aquí no me vengan con cosas porque soy ciudadano romano y tengo mis derechos, ¿ya? Entonces, el amor al prójimo, como a uno mismo, está relacionado también con esto. Está relacionado con la imagen que uno tiene de sí mismo. Pero a veces se van a los extremos. Un extremo es, ama a tu prójimo más que a ti mismo. Olvídate de mí, tú no existes y solo tu prójimo existe. Vive para los demás y reviéntate amando. Que te enférmate, no importa. Estrés, destruye tu vida, no importa, por el bien de los... No es eso. Y el otro polo, pero Jesús dice, ámate a tu prójimo como a ti mismo, entonces tengo que aprender a amarme a mí mismo primero, entonces me tomo toda la vida en aprender a amarme a mí mismo. Y tal vez cuando tenga 85, 95, ahí tal vez ya como que voy a hacer, ya como que ya me amo bien, entonces ahora ya, vengan los que necesiten mi amor. Me morí. No va por ahí la cosa. Lo que Jesús plantea es esa actitud que tienes estable de buscar tu bien y de que cuando vas a cruzar la calle miras hacia los dos lados y no cruzas así nomás, y cuando te levantas en la mañana te lavas, te vistes, te abrigas, te cuidas, aunque no seas el más simpático del mundo, y te tratas con paciencia, aunque en realidad no estuvo bien lo que hiciste, y te comprendes, porque uno se comprende bastante, ¿se han dado cuenta? No comprende al otro, pero uno se comprende. Como, oye, pero si fue por esto, por lo otro, y cuando el otro nos dice lo mismo, no, pero que lo que pasa es que y uno lo argumenta. Esa actitud de entender las propias necesidades, de buscar el propio bien, lo que nos dice Jesús, esa actitud, esa disposición estable, eso es una actitud en psicología, una disposición estable, que involucra aspectos emocionales, mentales y conductuales. Esa disposición estable hacia ti, tenla hacia los demás. Y ahí la cosa se complica. De ahí entramos en los verbos del amor. Entonces, no es más ni menos, es así como a ti, ten esa disposición hacia los demás. Considerando que los demás tampoco son los más simpáticos del mundo, ni tienen que serlo para que tú busques su bien. Porque eso mismo hace contigo. No eres el más simpático del mundo, o hay alguien aquí que sea el más simpático del mundo. A ver. Y después, probablemente la frase siguiente sería, y en humildad nadie me gana. Y que es el tema que estamos hablando, ¿ya? Entonces, no. Bueno, algunos pueden ser súper simpáticos, pero tal vez no son tan inteligentes. O son súper inteligentes, pero no son tan simpáticos. Y así. Y eso está muy relacionado con lo que estamos viendo hoy día. El Señor nos hizo diversos, nos hizo distintos y nos hizo frágiles, dependientes de Él. Tenemos cosas buenas, tenemos cosas malas. Y tenemos que aceptarnos así como somos y estar en continuo crecimiento, pero también esa actitud tenerla hacia los demás. Y no esperar que los otros se comporten como nosotros nos comportamos creyendo de que nosotros lo hacemos mejor. Porque en algún sentido puede que lo hagamos mejor, pero normalmente
Normalmente las personas tenemos áreas donde delega. No lo hagas tú porque lo vas a hacer mal. ¿Ya? ¿Les pasa algo así? Así como que esto, no. ¿Mm? Otras áreas donde, ya, intentémoslo y podemos crecer. Y en otras áreas donde, uy, aquí me sale, boom, soplado, lo hago súper bien. ¿Ya? Y normalmente esa última área son como 2 cosas, o una, o 3. ¿Ya? Hay como pocas cosas que uno podría decir, soy muy hábil en esto. Y las otras están en este otro aspecto. ¿No? Esa conciencia nos ayuda con respecto a la humildad. ¿Mm? Porque no coincidimos con las características del otro. Otro es hábil en otra cosa. ¿Ya? ¿Y por qué yo tendría que juzgar y criticar a otro que no es hábil en mi habilidad? ¿Mm? Y yo creerme superior a... Porque esa habilidad la transformo como lo más importante y me siento y empiezo a inflar con el bombín mi percepción de mí mismo desde un ámbito súper específico. Ahora, eso pasa también a nivel grupal, institucional incluso. ¿Por qué son conocidos los presbiterianos, por ejemplo? ¿Por qué son conocidos? Más. ¿Por qué? Conocimiento. ¿Mm? Por temas teología, doctrina, la parte más intelectual de la fe. ¿Mm? ¿Cuál es el riesgo entonces? ¿Arrogancia de qué tipo? Exacto. Somos los bacanes de la teología. ¿Mm? No como esos otros que solo pa, 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 pa. Y no como esos otros que solo la, 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 la. ¿Ya? Lucifer en acción. Y de la peor calaña, porque la soberbia intelectual sí que es muy sutil. Y el problema es que no hay club de soberbios. Lo decía Luis. Puedes haber club de narcotraficantes, club de, qué sé yo, ludópatas, club de fútbol, club de los que les gusta el ajedrez, pero club de soberbios no. Por eso cuando se juntan muchos soberbios siempre pasan cosas no tan buenas. ¿Mm? Y hay peleas. Porque la soberbia te hace mirar a todos hacia abajo. ¿Mm? Y nadie quiere ser mirado desde arriba. O no, bueno, hay personas que ya se acostumbraron, pero o lo han aprendido por sufrimiento y ya se instalan abajo. Pero la mayoría de las personas quieren ser mirados de igual a igual, por lo menos. ¿Mm? Pero el soberbio mira a todos hacia abajo. Y Dios está arriba. ¿Mm? Entonces se aleja de Dios. Y miren la locura, lo que le pasaba a los fariseos, a los más contrarios a Jesús. Se parecen mucho a los cristianos. Nos parecemos más que a los seguidores de Jesús, muchos cristianos nos parecemos más a los opositores a Jesús, a los que mataron a Jesús. Es muy triste eso. ¿Y por qué se caracterizaban específicamente los fariseos? Por la soberbia. Y la soberbia intelectual. ¿Mm? O digamos también, y que ahí toma otro aspecto del cristianismo evangélico especialmente, la soberbia moral. Creerse superior moralmente. ¿Mm? Y creer que la moral tiene que ver con del cinturón hacia abajo. Y que todos los temas sociales, de injusticia, no tienen que ver con la moral. ¿Ya? Y ahí el cristianismo también peca en este punto. Se infla creyéndose superior porque toma decisiones éticas en la vida supuestamente. Y normalmente es un aspecto de la ética, como les dije recién. Pero desde ahí se paran y se instalan, nosotros somos superiores y venimos a enseñarles lo que... Y tenemos que transformarlo en ley también para todos y si no, te vas a ir al infierno y así. Entonces al final se transforma en la antípoda, en el polo opuesto de lo que es el mensaje de Jesús. Que lo que nos transmitía era Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Mm? Que nos hablaba de perdón. ¿Mm?
Entonces, el tema del envanecerse no es un tema más dentro de los temas del cristianismo. ¿Mm? Quiero leer un texto que nos va a guiar y que después lo vamos a revisar también la otra semana con más detalle, pero ¿qué es lo que mencionó Víctor delante de un término en griego que es el término kenosis, como de vaciamiento, ¿ya? Vaciamiento. La soberbia es inflamiento, la kenosis es vaciamiento o desinflamiento, podríamos decirlo. No sé si está tan exacta la traducción, pero busquen en su Biblia si quieren Filipenses capítulo 2. Voy a leerlo un poco y detenerme en un punto, pero el texto es bellísimo. Dice así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Hasta ahí. Eso que está pidiendo Pablo, sean unánimes, sintiendo lo mismo. Si le meto soberbia, se arruinó. Porque la soberbia te hace sentirte distinto a los demás. Te rompe la unidad. Por eso es tan grave. El envanecimiento, el inflarse en un aspecto y sentirme superior a otro, me saca del cuerpo. Es como un cototo, como un tumor en el cuerpo. De hecho, está súper buena la metáfora. Es un tumor porque se multiplica algo que no debía multiplicarse. Y empieza a crecer. Oh, que soy intelectual. Y una cabeza gigante. Así soy súper, yo que sé tanto de la Biblia. Wow, que sé que soy. Pero tú, mira, yo te voy a enseñar, pequeño ser. ¿Eh? Me transformé en una cabeza tumoral. O vamos con otro ejemplo, porque ya hemos dado duro a lo que nos pasa como presbiterianos, pero también hay otros que son de acción social, por ejemplo, de hacer cosas por otros, de servir. Y se sienten, pero ustedes puro bla bla porque no hacen nada, nosotros en cambio hacemos cosas y somos los que hacemos cosas y somos tan bondadosos, ¿ya? Una soberbia de bondad, de servicio, de hacer cosas por los pobres, no sé, que termina siendo lo mismo. O no, usted es puro intelecto y haciendo cosas, pero nosotros sentimos el Espíritu, ¿ya? Y vemos la presencia de Dios en nuestra, y carismático. ¿Mm? Y ensoberbecerse desde los carismas, desde las expresiones sobrenaturales. Y después hasta forzarlas para que parezca algo así sobrenatural y que ya, porque eso es lo que importa. Y me siento superior a los demás porque ya ahí, ¡cuac!, se arruinó. Lucifer. Se puso luciférico el tema. Y la persona se empezó a sentir superior a los demás y ahí se arruinó. Y se perdió la unidad. Y así es como han surgido las divisiones de las iglesias. ¿Mm? Porque hasta lo que está diciendo Pablo aquí, tengan un mismo sentir, un mismo amor, estén aferrados en esta verdad amorosa de la buena noticia. Y el fundamento de esto, miren, de hecho lo dice literalmente, no hagan nada por contienda o vanagloria. Vanagloria es un oxímoron. Un oxímoron es una palabra que tiene su contradicción en sí misma, como las canciones de Arjona, la mayoría de las palabras que usa. Un sol negro, cosas así. Vanagloria. Lo vano es exactamente lo contrario a lo glorioso. Lo glorioso es exactamente lo contrario a lo vano. Y lo que tiene el ser humano es una vanagloria. Es como una flor del desierto de Atacama, eterna.
Es como, no. ¿Mm? ¿Han visto las flores del desierto de Atacama? Son como 3 pétalos, no hay que tocarlas porque es delito. ¿Mm? Bueno, pero aquí la vanagloria a ver, ser soberbio desde la perspectiva cristiana es absurdo. Ese es el punto. No tiene sentido, es ridículo. No tiene sentido porque es una florcita del desierto de Atacama que se cree un alerce, una cosa así. Y uno la mira y dice, como la rosa del Principito, ¿m? Que también era vanidosa. Pero, y ella no lo nota. Y nosotros a veces no lo notamos, de que nos estamos creyendo súper, y Dios nos mira y dice, ¿qué te... No, hombre, no. ¿Cómo que te va a creer superior a los demás por saber más teología? ¿Me estás leseando? ¿Cómo te va a creer superior al otro porque tú tienes los dones del Espíritu o porque tú sirves al prójimo y te levantas temprano y vas a hacer casitas al sur? ¿Qué estás hablando? Si te perdiste. Si aquí lo importante es que te amo, nos diría Dios. Y que ese amor te define. Y no importa nada más. Nada más te puede definir. No pierdas eso. Y además te juntas con otros, incluso puede ser todos los domingos o en la semana, tu comunidad de fe, y fíjate, conversa con tus en el desayuno o donde sea, no se parecen en casi nada. No les gusta el mismo equipo. No fueron tal vez no estudiaron la misma cantidad de tiempo. No trabajan en cosas parecidas. No ganan lo mismo en plata. Y no tendrían por qué estar juntos, porque el mundo no se junta con los distintos. Se juntan los que se parecen. Y la iglesia rompió eso. Porque es una maravilla. Nos juntamos personas que no tenemos nada en común. Por eso es horrible las iglesias segregadas. En Santiago pasa mucho por un tema geográfico, porque Santiago es una ciudad segregadísima, digamos. Aunque en algunos barrios altos, como Barnechea, curiosamente no, porque están mezclados, pero con un muro gigante que los separan, digamos. Y me imagino que las iglesias también están segregadas, ¿eh? Y eso es terrible. Porque en Cristo somos uno. Y la soberbia se baja y se quitan todos los elementos accesorios y lo fundamental nos une. En lo fundamental nos parecemos. ¿Y qué es lo fundamental que nos parecemos? La identidad paradójica. Somos pobres, frágiles, vulnerables, miserables, débiles. No voy a seguir porque duele. Y amadísimos, invencibles, resucitables, eternos en Dios. No eternos en nosotros mismos, porque ahí los griegos se equivocaron. Los budistas también. Como eternidad per se. Y lo que nos dice la Escritura, en 1 Juan, por ejemplo, dice, la vida eterna que estaba en el Padre. La vida eterna está en Dios. Sin Él estamos fritos, desaparecemos, no se nos olvida. Listo, se borró nuestra memoria de la historia. Se acabó, se apagó la tele y listo, no hay nada más. En Dios somos eternos. Todo lo que tenemos potente está en Él. Y por lo tanto, si está en Él, no está en juego. Eso también es muy lindo. Nadie te lo puede quitar. Lo fundamental, que te da valor, que te da eternidad, que te da belleza profunda, nadie te lo puede quitar. Todo lo demás sí. Eso es muy lindo. Y sigue el texto. Al contrario, háganlo con humildad y considerando a cada uno a los demás como superiores a sí mismos, no considerándolos superiores a sí mismos. Como superiores a sí mismos. ¿Por qué no superiores a sí mismos? ¿Y por qué como superiores a sí mismos? El cómo, ¿por qué? Está ahí. Porque el otro no es ni superior ni inferior a ti, porque somos parejitos, somos iguales, fundamentalmente iguales. Una flor del desierto que somos vanidad, somos fragilidad. Esa es nuestra condición. Nos parecemos. Un mendigo que está
alcoholizado, fundamentalmente somos iguales. Y a un presidente déspota, Narciso, somos fundamentalmente iguales. Eso duele tal vez más decirlo, pero somos fundamentalmente iguales. ¿Mm? Dios hace la diferencia, su amor, y ese amor vivido de un modo consciente hace una diferencia radical, ¿Mm? Especialmente para el que lo vive. Y también debería notarse para los demás. ¿Mm? Considerando como superiores, es decir, trátalos como un sirviente. Son hermanos, son pares, pero trátalo como un superior. ¿Mm? Como si lo fuera. El único que es superior es el Señor. No busque cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás. Aquí está resumiendo los verbos del amor. ¿Mm? Que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, teniendo la forma de Dios, que en griego eso es muy potente, es la estructura fundamental de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, ahí el vaciamiento, se vació a sí mismo y tomó forma de siervo, de sirviente, y se hizo semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, muerte de cruz. Hasta ahí lo vamos a dejar por ahora. La humildad en Cristo no es un dato anecdótico, es una descripción es una descripción ontológica de su ser mismo rebajado y vaciado para nuestro bien. ¿Sí? Estaba pensando en esto del el amor no se envanece, como en el fondo como el resultado de mirarme, lo voy a poner en primera persona, de mirarme a mí misma o de percibirme o de valorarme a mí misma en referencia a cualquier cosa que no sea el propio amor de Dios. Porque si yo me percibo a mí misma desde el amor de Dios, si yo me valoro a mí misma desde cómo Dios, a pesar de mi pequeñez, me ha amado, Él se transforma en la referencia desde la cual yo me percibo, y eso va a tener un efecto en el trato con los otros, porque en el fondo todos vamos a estar en esa misma situación. Súper. Gracias. Vamos a cerrar con ese concepto porque está muy, muy importante. Una de las grandes epidemias que tiene hoy nuestro mundo es la epidemia de identidades difusas o desarmadas o dolorosas, líquidas, ¿ya? La identidad, desde la perspectiva cristiana, se define desde una referencia específica. Y resumiendo un poco lo que decía Sole, si te defines a ti mismo desde cualquier cosa creada, estás jodido. En algún momento esta cosa se va a caer. Pero si te defines desde lo no creado, desde el creador, y desde cómo Él se ha manifestado en la Escritura, particularmente como amor, todo cambia. Si te defines desde alguna capacidad especial que tienes y la inflas para sentirte, oh, ya, soy malo para todo esto, pero para esto soy bueno, y lo inflas para sentirte alguien, como decían a veces las mamás, ojalá no haya sido ninguna de ustedes, hijo, quiero que seas alguien en la vida, quiero que vayas a la universidad. Si no vas a la universidad, no vas a ser nadie en la vida, eso es lo que no se decía, pero que el niño lo recibía.
O sea, Jesús era nadie. No fue a la universidad. Desde un aspecto, en este caso educacional, querer formar y sostener la identidad, la autoimagen. Mal. Incluso de aspectos buenos, desde soy moralmente superior, soy moralmente, y empiezo a inflar eso. No. Soy espiritualmente superior y no. Nada que tenga que ver contigo y con otros también frágiles y vulnerables, sino que tu identidad se base en esa y se construya sobre la roca fuerte y eterna del amor de Dios. Acá y allá, enseguida. Sí, precisamente por lo que dijo Isabel, Soledad, que guarda relación con Hebreos, que dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y aquí hay un elemento que me parece que es clave para aterrizar algunas cosas, que es ajustar la evidencia de lo que soy hoy versus la imagen que yo veo en Cristo en las Escrituras. Me comparo también con los hermanos que lo hacen bien, veo mis puntos ciegos a través de ello, veo mi punto ciego a través de la Escritura y ajusto el mapa, ajusto la imagen que tengo a Cristo y puedo decir, perdóname Señor. Por eso pedimos perdón cada mañana cuando nos juntamos aquí, decimos, en el fondo todos sabemos que somos pecadores, el Señor nos ama sabiendo nuestros pecados futuros. Entonces, ¿qué sentido tiene pedir perdón? El sentido que tiene pedir perdón es ajustarme a esa imagen, a esa humildad, a esa realidad y ajustar el mapa y calibrar mi imagen a la imagen de Jesús. Qué bueno que conecté, porque por un lado nos definimos desde Cristo por su amor, pero nos definimos hacia Cristo en términos de desarrollo. No quiero ser uno mejor en un aspecto, sino parecerme a Él, ser plenamente humano. Por ahí habían pedido la... Yo creo que una forma de darse cuenta que uno está cayendo, por ejemplo, en esto del ego, en esta situación, es cuando ante otras personas nos ponemos como ejemplos positivos. Nosotros decimos, no sé, pues yo hago las cosas de tal forma y yo creo que, no sé, es como lo correcto. No sé si se entiende el concepto que quiero... Es una forma, como lo que hablamos al inicio, como muy sutil y que tiene que ver con... Y es frecuente, de las cosas están bien hechas si se hacen como yo creo que se hacen. ¿Ya? Y ahí el tema del control, etc. Bueno, vamos a cerrar por hoy día y la próxima semana vamos a detenernos en este concepto, pero desde textos del Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Ya? Vamos a tener oración. Señor, gracias por tu palabra que nos ilumina y nos aclara quiénes somos y cómo no debemos ser. Líbranos del mal, Señor. No nos dejes caer en tentación. Tuyo es el poder para eso, Señor. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén.